pero los puentes estaban levantados y las puertas cerradas y custodiadas por esos lanceros, y si tratásemos de abrirnos camino a la fuerza esos hombres para quienes la pelea es negocio de todos los días, nos tendrían a mal traer a nosotros, que solo lo hacemos los de fiesta. Pero, ¿por qué ha cerrado las puertas?, dijo el síndico, asustado, ¿y qué se propone en encarcelar a las personas honradas? Por mi parte no lo sé. Se habla algo de las damas de Croche que escaparon durante el asalto al castillo. Esa noticia puso ciego de rabia al barbudo, y a ello se agregan ahora los efectos de la bebida. El burgomaestre lanzó una mirada de desconsuelo a Quintín, sin saber qué hacer. Durguard, que no había perdido una palabra de aquella conversación que lo alarmaba bastante, comprendió que únicamente podía salvarlo su presencia de ánimo. Procurando sostener el valor de Pavillón, se mezcló osadamente en la conversación como quien tiene pleno derecho a terciar en las discusiones. Me extraña, dijo, señor Pavillón, observar qué dudáis sobre lo que corresponde hacer en esta oportunidad. Ir a ver a Guillermo de la Marck y pedirle un salvoconducto para abandonar el castillo junto con vuestro teniente, vuestro escudero y vuestra hija. No pretenderá manteneros prisioneros. Está bien que pida para mí y mi teniente, es decir, yo y Peter, pero ¿quién es mi escudero? Soy yo, por ahora, repuso el intrépido escocés. Vos, pero no sois el enviado del rey Luis de Francia. Es verdad, pero mi mensaje es para los magistrados de Lieja, y lo entregaré solo en Lieja. Si conoce mi condición, Guillermo de la Marck me hará entrar en negociaciones con él, y probablemente me detendrá aquí. Debéis hacerme salir del castillo en secreto, en calidad de escudero vuestro. Bueno, aceptemos lo del escudero, pero habréis hablado de mi hija, y ésta se halla, según confío, a salvo en mi casa de Lieja, donde desearía estar también su padre. Esta dama, dijo Durguard, os llamará padre mientras estemos en este lugar. Y para siempre, agregó la condesa arrojándose a los pies del ciudadano y doblando las rodillas. No pasará un solo día sin que os honre, os quiera y ruegue por vos como ruega una hija por su padre, si os dignáis ayudarme en este trance difícil. No seáis duro de corazón. Pensad que vuestra propia hija podría tener que arrodillarse ante un extraño y pedirle que respetase su vida y su honor. Pensad en eso y dadme la protección que desearías para ella. Es verdad, dijo el bondadoso ciudadano, conmovido por tan patético llamado. Pienso, Peter, que esta hermosa doncella tiene algo de dulce mirar de mi Trudchen. Lo noté desde un principio, y este apuesto joven, cuyo consejo está siempre pronto, tiene cierto parecido con el enamorado de Trudchen. Apostaría a que este es un verdadero asunto de amor. Sería un pecado no ayudarlos. Sería un pecado y una vergüenza al mismo tiempo, agregó Peter, un flamenco de buen fondo a pesar de su aspecto, y mientras hablaba se secó los ojos con la falda de su casaca. Será mi hija, entonces, que se envuelva bien en su velo de seda, y si no se encontraran algunos curtidores de buen ánimo para proteger a la hija de su síndico, merecería no encontrar en su vida más pieles que curtir. Pero atended, pueden hacernos preguntas y debemos estar prontos a responderlas. ¿Qué diré si me preguntan cómo ha llegado hasta aquí mi hija en medio de semejante batahola? ¿No vinieron detrás de nosotros la mitad de las mujeres de Lieja?, dijo Peter. El único motivo que tenían para hacerlo es que se trata precisamente del lugar a donde no debieron venir, pues nuestra joven Frau Trudchen ha llegado un poco más lejos que los demás. Eso es todo. Admirablemente dicho, afirmó Quintín. Solo hace falta, señor Pabellón, tener osadía y seguir el buen consejo de este caballero, y sin inconvenientes para vos habréis hecho la acción más digna desde los días de Carlomagno. Venid, dulce dama, tapaos con este velo, pues muchas prendas femeninas yacían desparramadas en la habitación, y tened confianza que al cabo de unos minutos estaréis en libertad y fuera de peligro. Noble caballero, agregó dirigiéndose a Pabellón, vamos. Esperad un minuto, tengo aún recelos. Este de la Marck es feroz, un perfecto jabalí, tanto por su carácter como por su apodo. ¿Qué pasaría si la joven dama fuese una de las de Croche, y si la descubre y se desata su furor? Si fuera una de esas infelices mujeres, dijo Isabel, intentando arrojarse nuevamente a sus pies, ¿habríais por eso de abandonarme en este momento de desesperación? Oh, ¿por qué no habré sido en realidad vuestra hija o la de un pobre burgués? No tan pobre, señora. Pagamos todo lo que debemos, repuso el ciudadano. Perdonadme, noble caballero, comenzó nuevamente el infeliz doncella. Tampoco noble ni caballero.
Un simple ciudadano de Lieja que paga las letras de cambio en florines contantes y sonantes, pero eso no tiene nada que ver con la cuestión. La verdad es que aunque fuerais una condesa, os protegería lo mismo. Estáis obligado a protegerla, aunque fuera una duquesa, pues habéis dado vuestra palabra. Bien, Peter, perfectamente bien. Esa es una antigua máxima holandesa. Ein Wort, ein Mann. Ahora es preciso ir a los hechos. Debemos obtener permiso de ese Guillermo de la Marck. Sin embargo, las fuerzas me abandonan cada vez que pienso en él. Y si se tratara de una ceremonia que estuviera en mi mano evitar, lo haría con mucho gusto. ¿No sería mejor, ya que tenéis esta fuerza a vuestra disposición, avanzar hasta la puerta y abrirnos paso? Dijo Quintín. Pero tanto Pabellón como su consejero se opusieron a atacar así a los soldados de su aliado, e hicieron tales consideraciones sobre lo peligroso de semejante empresa que convencieron a Quintín de que no convenía arriesgarse con esos compañeros. Resolvieron en consecuencia dirigirse osadamente al gran salón del castillo donde entendían el jabalí de las Ardenas celebraba su festín, y pedir autorización para que pudiera salir el síndico de Lieja y sus compañeros, pedido aparentemente demasiado razonable para ser negado. Con todo, el buen burgomaestre suspiraba al mirar a sus compañeros y expresó a su fiel Peter: «Mira lo que es tener un corazón demasiado tierno y arriesgado. Ah, Peter King, cuánto me ha costado mi valor y mi humanidad, y cuánto tendré que pagar por mis virtudes antes que el cielo me permita salir de este condenado castillo de Jonwald». Mientras cruzaban los patios, cubiertos aún de muertos y moribundos, Quintín, sosteniendo a Isabel en esa escena de horrores, dio alientos a su valor y le recordó que su salvación dependía totalmente de su firmeza y su presencia de ánimo, no del mío, sino del vuestro, de vuestro solamente. Oh, si sobrevivo a esta noche de terror, no olvidaré jamás a quien me ha salvado. Dejad tan solo que os pida un nuevo favor, el que os suplico me concedáis por la honra de vuestra madre y por el valor de vuestro padre. ¿Qué podréis pedir que me sea posible rehusar? Dijo Quintín casi con un murmullo. Hundidme vuestro puñal en el corazón antes que permitir que caiga en manos de esos monstruos. La única respuesta de Quintín fue una presión en la mano de la joven condesa, quien, de no habérselo impedido el terror, probablemente hubiera devuelto la caricia, y, apoyada en su protector, la dama entró en aquel salón terrible, precedida por Pabellón y su lugarteniente, y seguida por una docena de curtidores que formaban la guardia de honor de su síndico. A medida que se aproximaban, los gritos desaforados, las aclamaciones y las feroces carcajadas anunciaban más un festín de demonios en celebración de algún triunfo sobre la raza humana que de seres mortales vencedores en una empresa arriesgada. Una gran decisión que sólo la desesperación podía inspirarle sostenía el valor ficticio de la condesa Isabel. El de Duruar, en cambio, se inspiraba en un espíritu indomable, que se fortalecía con el peligro. Pabellón y su teniente hicieron de la necesidad una virtud, y enfrentaron su suerte como osos atados a un poste que se ven obligados a soportar peligros que no pueden evitar. La orgía. Cade. ¿Dónde está Dick, el carnicero de Ashford? Dick. Aquí, señor. Cade. Caen delante de ti como ovejas y bueyes, y tú te portas como si hubieses estado en la propia carnicería. Shakespeare, Enrique VI, segunda parte. Difícilmente podría concebirse un cambio más extraño y horrible que el habido en el salón del castillo de Jonwald desde que Quintín comiera en él. Ese cambio pintaba con sus caracteres espantosos los horrores de la guerra, sobre todo cuando la hacen los agentes más feroces, esto es, los soldados mercenarios de una época bárbara, hombres que por su profesión y costumbre se han familiarizado con cuanto tiene de cruel y sangriento el arte de la guerra, y están privados, en cambio, del patriotismo y del novelesco espíritu de caballerosidad. En lugar de la comida ordenada, decente y hasta cierto punto ceremoniosa, en que se reunieran horas antes funcionarios civiles y eclesiásticos en esa misma estancia, durante la cual apenas se gastaba una broma en voz baja, y que no obstante la excitación de la fiesta y del vino reinaba un decoro rayano en la hipocresía, se realizaba entonces una escena tumultuosa que el mismo Satanás no hubiera podido superar de haberla presidido. A la cabecera de la mesa, en el mismo trono del obispo, traído apresuradamente desde la gran cámara del consejo, estaba sentado el terrible jabalí de las Ardenas, merecedor de ese apodo temido con el cual demostraba complacerse y hacía todo lo posible por justificar. Habíase quitado el yelmo, pero conservaba el resto de su maciza y brillante armadura, que en realidad abandonaba muy rara vez.
De sus hombros colgaba un manto hecho de piel de jabalí, con las pezuñas y colmillos de plata. La piel de la cabeza estaba arreglada en tal forma que, puesta sobre el casco cuando el varón iba armado, o sobre su cabeza desnuda en forma de capucha cuando dejaba el yelmo, dábale un aspecto muy parecido al del feroz animal. Sin embargo, el semblante que ocultaba apenas tenía necesidad de ello para aumentar los horrores naturales de su expresión sanguinaria. La parte superior de la cara de Lamarque, tal cual la formara la naturaleza, daba casi un mentiz a su carácter, pues aunque su cabello cuando estaba descubierto recordaba las duras cerdas de las fieras, había en su fisonomía algo de franco, de elevado y atrevido en su frente ancha y en sus ojos claros y nariz ganchuda, como un pico de águila, pero el efecto de estos rasgos más favorables se disipaba por sus costumbres de violencia insolente y feroz, que, unidas a su falta de templanza y a sus excesos, habían creado una modalidad irregular muy distinta de la tosca galantería que la otra manera hubiera podido anunciar. Al dejarse dominar a menudo por la cólera, había hecho que se dilataran los músculos de sus mejillas e inflamaran notariamente los párpados. Sus costumbres licenciosas apagaron luego el fulgor de sus ojos, tiñeron de rojo la parte de ellos que es naturalmente blanca, y dieron a su cara un odioso parecido con la bestia que tanto agradaba recordar el terrible varón. Pero, por una extraña contradicción de Lamarque, que en otros aspectos gustaba de parecerse al jabalí, y hasta se complacía en que se le llamara con este apodo, buscaba con su barba larga y espesa ocultar el motivo que en principio le valiera aquel mote. Ese motivo era una quijada enorme y muy saliente, que con sus dientes largos que escapaban de la boca recordaba a aquella bestia feroz. Todo esto, agregado a su pasión por la caza en el bosque de las Ardenas, había contribuido también en principio a justificar el mote con que se le designaba. La barba amplia, crespa y sin peinar ni alcanzaba a ocultar el horror provocado generalmente por su fisonomía, ni dignificaba su expresión brutal. Soldados y oficiales se sentaban alrededor de la mesa, entremezclados con los de Lieja, algunos de ellos en la clase más ínfima. De estos, Nickelblock, el carnicero, situado cerca de Lamarque, se distinguía por sus brazos desnudos y manchados de sangre hasta el codo. Igualmente ensangrentado estaba el cuchillo que tenía frente a él en la mesa. La mayoría de los soldados llevaba barba larga e hirsuta a imitación de su jefe, y los caballeros formando trenza y vueltos hacia arriba a fin de aumentar la ferocidad natural de su aspecto. Ebrios al parecer, en parte por su triunfo y en parte por las prolongadas libaciones, presentaban un espectáculo al mismo tiempo repugnante y horrible. Su lenguaje y las canciones que entonaban sin aparentar siquiera el cumplimiento de escuchar a los demás eran tan licenciosos y llenos de blasfemias que Quintín agradeció a Dios que el tumulto impidiera que los mismos resultaran comprensibles para su compañera. Queda solo por decir con respecto a los ligenses de superior condición, que compartían con los soldados de Lamarque esta terrible orgía, que las caras pálidas y miradas ansiosas de la mayor parte demostraban que o bien reprobaban aquellos festejos o temían a sus compañeros, en tanto que otros, de educación inferior o de carácter más brutal, veían tan solo en los excesos de los soldados una prueba de marcialidad que gustosamente hubieran imitado y cuyo nivel trataban de alcanzar en lo posible, estimulándose para ello con grandes tragos de vino y cerveza, vicio que fue siempre muy común en los Países Bajos. Los preparativos para la fiesta habían sido tan desordenados como la admisión de los participantes. La totalidad de la vajilla del obispo, hasta la perteneciente al servicio religioso, pues el jabalí de las Ardenas no temía que se le acusara de sacrílego, estaba mezclada con jarros de barro, de cuero o de estaño, de la más ínfima calidad. Resta por agregar a esta descripción una escena de horror cuyo final dejamos que el lector lo imagine. Entre el desenfreno de la soldadesca de Lamarque, uno que había sido excluido de la mesa, un lancero que se hiciera notar por su valor y osadía durante el asalto de la tarde, se apropió desvergonzadamente de un gran vaso de plata y se lo llevó declarando que así disminuiría la pérdida del festín. El jefe rió hasta cansarse ante una broma tan de acuerdo con el carácter de la compañía. Sin embargo, cuando otro, al parecer menos conocido por su audacia en la batalla, se tomó igual libertad, de Lamarque puso enseguida coto a semejante práctica, que en poco tiempo hubiera limpiado la mesa de los más valiosos objetos. Por el espíritu del trueno!, exclamó.
Los que no se animan a comportarse como hombres frente al enemigo no deben pretender portarse como ladrones entre sus amigos.